en esta diapositiva. Tenemos que pensar primero que el sistema nervioso es un sistema que funciona en base a electricidad. ¿Sí? Y como un sistema basado en electricidad, tenemos que basarnos en qué elementos conforman un circuito básico. Más que todo, ¿por qué? Porque ese circuito básico sufrió un proceso de desarrollo a lo largo del tiempo y se volvió esto. ¿Sí? Esto es una placa madre, ¿verdad? Que es un sistema de circuitos interconectados basados en una codificación binaria, que es lo que permite que su celular, está ampliado, pues, ¿no? Entonces es una pequeña partecita de un sistema de circuitos que es lo mismo que usted tiene en su celular y que permite que su computadora funcione. Entonces, ¿cómo esta cosa chiquita se volvió esto? ¿Cómo una célula que buscaba solamente tener capacidad de respuesta ante las agresiones se volvió un ser humano? Tenemos que echarle ojo entonces a algunas cosas, ¿no? Vamos primero por el circuito. ¿Ya? Un circuito eléctrico necesita una fuente, un punto de partida por donde hay una diferencia de potencial, un intercambio de electrones. ¿Ya? Si pasamos al sistema nervioso, tenemos que arrancar con que tiene que haber una estructura o un órgano receptor. ¿Ya? En este caso, lo usual es que sea la piel, ¿verdad? Entonces, un estímulo en un órgano receptor va a generar un impulso eléctrico que va a correr por una vía que se va a dirigir hacia una área de procesamiento. Este punto de entrada que se va hacia un área de procesamiento se denomina vía aferente. ¿Sí? El cable de entrada. ¿Ok? La central de procesamiento, ustedes ven ahí que es un interruptor. Sí saben lo que es un interruptor, ¿no es cierto? El interruptor apagado es el interruptor levantado, ¿no es cierto? Cuando yo activo el interruptor se prende la luz, es decir, dejo pasar la electricidad. Tengo entonces ahí la base del código binario. ¿Sí sabemos qué es el código binario? Dígale, doctora, dale, sin miedo, no sé, obvio. Dele. De 0 y 1, exacto. ¿Qué quiere decir 0 y 1? ¿Alguien tiene alcoholcito, pañitos húmedos o objetos de uso civil? Ya. Ya bueno. Los babies. ¿Qué es mamita? No, soy una señora. Ay. No voy a llamar otra vez. ¿Qué hijo de su pinche madre? Me quitan la vida de esta cosa. Código binario 0 y 1. ¿De dónde viene esa guapa? ¿En dónde más han visto código binario? ¿Se acuerdan también? En lenguaje de programación. ¿Y de dónde viene? Todos los días ustedes lo ven cuando prenden un aparato. ¿Se han visto? No me dirán que es las reliquias de la muerte de Harry Potter. Un 0 y un palito ahí. ¿Se han visto? ¿No han visto la de? Eso más me evidente aquí. Que no está ahí. Deben de. En los aparatos eléctricos usted va a ver esto. ¿Está listo? Eso es señal de código binario. 1 pasa, 0 apagado, no pasa. Interruptor, 1 pasa, 0 no pasa. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí tengo el inicio del código binario. Esta central de procesamiento decide si es que el foco se prende o no se prende. ¿Ok? Entonces tengo un cable de salida. Ya, desde la central de procesamiento hacia el foquito.
¿Sí? Este foquito es la representación del órgano efector. Nosotros no estamos llenos de focos, estamos llenos de músculos y glándulas. Entonces lo que se va a producir es una señal que active un músculo o genere la secreción de una glándula, active una función celular. ¿Ok? Entonces, este pinche circuitito, esta cosa simple, ¿cómo se volvió esto? Por la necesidad evolutiva, ¿ya? A la que le fui agregando cosas. Este circuito, si es que yo le pongo acá el interruptor, le pongo un interruptor previo que decida que de la fuente de asimilación, un interruptor aquí decida si es que pasa la información a este siguiente interruptor, y este interruptor no vaya a un foco solamente, sino que pueda mandar información también para que se active un parlante, y de este parlante hay un interruptor intermedio que pueda mandar también información hacia un mecanismo que se mueve. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy adicionando pasos, ¿sí? Por las que, si es que aquí tenía un 1 de un estímulo, puedo aquí poner acá un 0, que puede volverse también un 1. Si es que va al 1, este 1 puede diversificarse para que se active o no se active el parlante, para que no se active o se active una pantalla, para que se active o no se, para que no se active o se active el mecanismo. Y por acá puedo ponerle otro interruptor para que inhiba el paso de corriente de este circuito para que sea el que directamente active el mecanismo. ¿Qué es lo que estoy logrando? Volver más complejo y más diverso al circuito. Eso fue lo que hizo el sistema nervioso en el proceso evolutivo. De un pinche circuitito que prendía un foquito, es decir, de una célula que era capaz de responder a un estímulo, se sumaron células, se especializaron y cada una fue cumpliendo una función de actívese o no se active, por lo que se volvió una suerte de código binario, ¿no? Y esos son las lecturas de código binario. Uno pasa, no pasa, 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 no pasa, pasa. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos entender de qué manera se organizó el sistema nervioso como un código binario? ¿Ya? O cómo se complejificó esa placa madre para que sea lo que tenemos actualmente. Vamos a tener que echar ojo a algunas herramientas que nos da la biología. Una de ellas, ¿ya?, es el estudio de la filogenia. Otro es el estudio de la ontogenia. ¿En qué consiste el estudio de la filogenia? Es regresar a ver cómo se comportaron las primeras células o las células más elementales para ver cómo en el proceso evolutivo, en el proceso de desarrollo, esas células fueron también incrementando la complejidad de las funciones. La filogenia como tal es el estudio del desarrollo de un órgano, de un organismo a lo largo de las especies. Con todo respeto a quien considere que sea creacionista y que considere que es a pie juntillas lo que dice la Biblia, no puedo yo esgrimirme a eso. Lo que evolutivamente se considera aceptado por la ciencia es que dependemos del desarrollo filogenético a través de las especies, es decir, que hemos ido pasando emparentándonos con todas las estirpes de seres vivos que han estado en este planeta. Tenemos genes de árbol, tenemos genes, la mayor cantidad de nuestros genes están en la mosca de la fruta y en el gusano de tierra.
Incluso son más parecidos los mapas genéticos con un gusano de tierra que con un chimpancé. ¿Ya? Entonces imagínense eso, ¿no? Ya. ¿Por qué entonces la filogenia nos puede ayudar? Porque si es que yo me pongo a estudiar desde el periodo en el que los seres humanos éramos como amebas, podemos ver cómo dimos el salto o cómo se organizó el sistema nervioso cuando nos volvimos gusanos, cómo se organizó cuando nos volvimos primates subdesarrollados y después primates con la capacidad de lenguaje y la capacidad de raciocinio. ¿De acuerdo? Entonces todo eso lo vamos a poder desarrollar si es que regresamos a ver a las diferentes especies y cómo se fue organizando el sistema nervioso. Aquí tenemos un ejemplo, pues no miren el cerebro de un tiburón, ¿ya? Cómo es el cerebro de un pez, el cerebro de una rana, de un anfibio, vemos el de una tortuga que es un poquito más grande, vemos el de un gato, que es interesante como tiene una corteza frontal bastante desarrollada, la de un macaco, vean la de un chimpancé y la de un ser humano. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se fue formando? ¿Ya? ¿Cómo se complejificó las placas madres desde un tiburón hasta el ser humano? Esa va a ser nuestra misión y ya vamos a ver. En cuanto a la ontogenia, ¿qué es la ontogenia? ¿Por qué le vamos a mencionar? Porque la ontogenia también nos da una mano para entender esto. La ontogenia va a ser el estudio del desarrollo del sistema nervioso, pero considerando la evolución embrionaria. Y entonces, ¿cómo podemos sacarle utilidad? ¿Cómo podemos sacarle provecho? Porque, curiosamente, a ver, si tenemos un mapa genético, ustedes saben que en el desarrollo de nuestro organismo, una vez que ya se fecunda el óvulo, se dispara un proceso biológico que empieza a leer el mapa genético, pues no, para ir formando a la persona. Entonces, este ser humano, al empezar a leer el mapa, lo que hace es pasar por todas las fases. Desde organismo unicelular, se vuelve una mórula, una blástula, primero parecemos un taco, una tortillita, después de eso se va volviendo como un renacuajo, después del renacuajo le salen pies y manos, ¿ya? Y el sistema nervioso se nota que en este proceso va cumpliendo todas las fases que tuvo que cumplir para volverse gusanito, ¿ya? Para tener una organización del sistema nervioso similar a la de un gato, después a la de un perrito muy inteligente, después a la de un chimpancé y después a la de un ser humano. Es decir, que si es que regresamos a ver al desarrollo embrionario, podemos ver todas estas fases que se ven en la filogenia, pero reflejadas en el embrioncito. ¿Sí se comprende eso? ¿O no se comprende? ¿Se comprende o no se comprende? Le veo con cara de angustia, doctora, dígame, no entiendo. No sé, estaba contando. ¿Y usted? ¿Entendió? Sí. ¿Me lo jura? ¿Cuánto vamos? Bueno. ¿Usted? Estoy bien virolo. Es medio visco, es que no sabe a qué está hablando. Hostia, la de último, ¿cómo se llama? Belén. Doctora Belén, ¿estamos claros? Ya, el estudio de la ontogenia entonces es el estudio de la filogenia reflejada en el embrioncito. ¿Sí? ¿Por qué es importante eso? Cuando estudiamos desarrollo nos vamos a dar cuenta cómo el sistema nervioso fue volviéndose cada vez más complejo, cómo pasa por las fases que la filogenia nos dice. El embrioncito en estado de neurulación 1 es igualito a un paramesio, o es igualito, no sé, a un hematelmito, a un gusano. En neurulación 2 ya tiene una organización más parecida a lo que va a ser un renacuajo. ¿Sí? Entonces, por eso, como es una misma codificación genética, obviamente con los cambios que implica la activación de ciertas cosas que nos vuelven seres humanos, pues nos permite entender de dónde vienen estas estructuras.
Entonces vamos a hablar entonces a entrar en materia y tenemos que arrancar con esta idea, la irritabilidad. ¿Sí? Acuérdense de esta palabrita. Ya todo arrancó por un fenómeno de irritabilidad. Tenemos una ameba ahí, esta ameba está que se muere de hambre, ¿sí? Entonces le crujirán las tripas, tendrá chance de con una tarjeta de crédito llamar a Uber Eats para que le lleven una hamburguesa de parmesano. No. ¿Qué necesita? Primero necesita tener una señal, un aviso que le diga tienes que comer o te vas a morir. Entonces se empiezan a dar cambios en el interior de la célula. Hay algún déficit de algún mineral, hay un déficit de agua, puede necesitar proteínas para sintetizar enzimas. Entonces empieza a alterarse el medio interno de la célula. La célula responde a esta alteración del medio interno con un estado de alerta. Ese estado de alerta se denomina irritabilidad. La irritabilidad es la capacidad de una célula de percibir alguna alteración, algún disturbio externo o interno. Este disturbio interno o externo le genera la capacidad de producir una respuesta. Entonces la irritabilidad es la que induce la capacidad de respuesta de esta célula. ¿Para qué le ha servido entonces la irritabilidad? Para sobrevivir. Cuando es una célulita, lo que tiene que asegurarse es supervivencia. Entonces, ¿qué es lo que más se parece a mantener el equilibrio y la supervivencia? Por una compensación del medio interno y externo. Esta palabra se la conocen porque siempre lo han dicho. Homeostasia. Sí, efectivamente. Entonces, homeostasia. Gracias por comentar, doctora. La próxima levanten la mano y se dan un contacto. A propósito, no he entrado todavía al chat, no sé cómo. Sí, y solo me entro al de puntos de práctica. ¿Ya? Entonces, la homeostasia va a ser la primera, el punto de partida para la necesidad de esta célula de volverse un poquito más especializada. Una sola célula no necesita más que esa capacidad de percibir un disturbio en la fuerza, algo que le esté alterando en el medio interno o externo, para que busque alimento o huya. Digamos que viene por acá, no sé, pues un organismo celular que es agresivo a la ameba. Entonces, la ameba tiene que tener esta capacidad de respuesta, de irritabilidad. A propósito, en esto, ¿cómo se genera esa respuesta? ¿Ya? Es altera, le viene una vibra medio rara, ¿cómo será? ¿Cómo se activaría la irritabilidad? Partamos de lo que dijimos en práctica. ¿Cómo conversan las células? Neurotransmisores, ¿no? Neurotransmisores de una ameba. No, haríamos libros. Potenciales de acción. ¿Ah? Potenciales de acción. Potenciales de acción. Respuestas químicas. ¿Ah? Respuestas químicas. Eso está más aceptable. Sustancias de secreción externa. También les doy por válido. Ya, pues ya se animaron a hablar. Doctor, nombre. Primer punto del semestre. Primer punto del semestre. Llanes 1 más 1. Ya. Tenemos la secreción de sustancias. En el caso de la ameba, lo que tiene que hacer es recibir. Entonces, secretar sustancias. No, pues, ¿qué necesita? Quiero hablar por teléfono. No, y no me funciona, no tengo recepción. Necesito señal. Ya, pero ¿cómo sabe que no tiene señal? Un estímulo. Pero estoy hablando de usted para que reciba. ¿Cómo sabe que no tiene señal? ¿Cómo sabe que no hay fuente?
O sea, usted está metido acá, está en un búnker y no tiene señal. ¿Cómo sabe usted que el problema es la fuente? Porque es la que va a emitirlo. ¿Y cómo sabe usted que eso falló? ¿Qué es lo que está fallando? Usted está metido en un búnker, carajo. La recepción de la señal. Ah. La recepción de la señal. La recepción, pues. Le estoy diciendo que tiene problemas de recepción. ¿Cuál es el problema? El receptor. Entonces, para que este animalito, esta ameba, pueda generar una respuesta, necesita primero tener los medios para recibir el estímulo. Entonces, cuando es un medio externo, generalmente lo que hay aquí es una cobertura de proteínas, y esas proteínas son sensibles a un agente agresor. Digamos que le echaron cloro. La ameba lo que va a hacer es, por respuesta natural, huir al cloro porque ya percibe la agresión. Esa concentración de iones va a alterar las proteínas de la superficie, quien le percibe como agresiva, y empiezan movimientos de la ameba de huida. Ahora la ameba está con hambre, necesita comerse un paramecio. ¿Qué pasará? La ameba tendrá la capacidad de, a través de receptores, porque no sé, yo no le veo nariz para olerse un paramecio por él, ojos tampoco le veo. Entonces la forma en la que la ameba buscará un paramecio será a través de receptores que permitan detectar la proximidad de un paramecio. ¿Sí? Entonces con eso se estimulan los receptores y la ameba puede fagocitarle a la otra célula. Entonces la irritabilidad, ¿en qué se ha basado? En la capacidad de esa célula de percibir cambios en el exterior o en el interior para modificarse a favor de su equilibrio o homeostasia. ¿Sí? Doctora, ¿su apellido? Ramos. Pongamos el más. Entonces, de ahí viene la importancia de que nosotros desde las bases, desde los protozoarios hasta los mamíferos, consideremos cómo se han ido complejificando las cosas. Ahí tenemos la cantidad de células, ¿ya? La forma en la que se han ido modificando para que vayan sofisticándose el proceso de irritabilidad a través de la formación de sistemas nerviosos ambiguos que después fueron incluso fusionándose o volviéndose más sofisticados y trabajando con otras sustancias de secreción. ¿Ya? Porque es importante considerar que el sistema nervioso va a tener relación con el sistema endocrino de forma muy profunda. Entonces ahora, les dije que eso pasaba con una célula. Vamos a ver qué es lo que sucede en los espongiarios, en las esponjas, ¿sí? Y ya van a ver cómo se van dando las cosas con esto, para que me entiendan por qué lo del circuito. ¿Ya? Una esponja, si usted tiene una esponja de verdad, no las hechas de material sintético de petróleo, las esponjas naturales son animalitos, ¿ya? Y estas esponjas tienen una serie de poros, ¿ya? Estos dos poros tienen la capacidad de retraerse si es que se altera el medio salino, ¿ya? El agua sal que está entre ellos empieza a afectarles la osmolaridad de las células. Ustedes sí saben cómo funciona la osmosis, ¿verdad? ¿Sí? Los cambios de concentración de una sustancia determinan el paso de mayor o menor cantidad de agua a través de una membrana. Eso entonces establecerá una adecuada función, un adecuado equilibrio entre células, y obviamente el desequilibrio si es que alguno de estos componentes se altera. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Las esponjas tienen estos poros, ¿sí? Estos ósculos son los que les permiten que pasen agua. Entonces, miren ustedes lo que sucede por acá. Tenemos una cobertura de células, ¿ya? Y tenemos unos agentes que se encargan de la contractura o el cierre de los poros. Acá. ¿Ok? Entonces, de lo que teníamos una sola célula que hacía todo el trabajo, cuando aparecen las
esponjas ya tenemos dos. Una que se va a encargar de percibir, por un lado, la concentración de agua que entra es decir, que tiene una capacidad de irritabilidad ante la concentración de agua salada, y otra que va a recibir la orden de esta célula sensitiva para cerrar o abrir el poro. ¿Sí? Entonces, el fenómeno de irritabilidad, ¿cómo actúa acá? Una célula sensitiva que ordena a una célula motora. ¿Ya? De un sistema de una sola célula, ahora tenemos un sistema de dos células. ¿De acuerdo? Ya. Vamos a ver qué pasa con los celenterados. ¿Ya? Aquí aparece un nuevo tipo de, bueno, ¿cómo le digo? Seguimos en el mismo camino, pero ya aparece una tercera célula. Teníamos una célula, en los esponjarios teníamos una célula sensitiva que percibía, que era sensible y que disparaba o actuaba sobre una célula motora. Acá tenemos unas células sensitivas, ¿sí? Igual están en presencia de alimento o algo que estimule a estas células, y estas disparan sobre otras células, las cuales modifican a la célula motora para que se genere el peristaltismo en los celenterados. Hace un momento teníamos una célula sensitiva que actuaba sobre una célula motora. Ahora aparece una célula sensitiva que actúa sobre una célula efectora, que no es la que se contrae, sino que le ordena a una célula especializada en contraerse para que lo haga. ¿Ok? ¿Sí? Y se empieza a ver que la célula que dispara sobre la célula estimuladora ya no es una célula normal, sino que tiene este aspecto, no es una célula intersticial que está modificada. Vamos viendo cómo se está empezando a complejificar la cosa. Antes teníamos una célula epitelial sensitiva que afectaba a la célula del poro. ¿Sí? Después teníamos una serie de células sensitivas, y aquí hay una célula intermedia modificada que es sensitiva, pero que va a afectar a una célula la cual ordena a una célula muscular. ¿Sí? ¿Ya? Estamos empezando a ver que esta ya está especializada. Esta de acá ya se encarga de dar órdenes de contracción, y esta de acá se contrae por la orden de la intermediaria. ¿Sí? ¿Ok? Listo. ¿Qué sucede en los vermes? Los gusanitos. Aquí la cosa se pone bastante interesante. Los celenterados, ustedes ven, son como los, si no me equivoco, como las anémonas, ¿no? Entonces son estructuras que no tienen una organización, están ahí moviéndose, oscilándose. En el caso de los vermes, tenemos una particularidad. Ustedes se han visto un gusano de tierra. Alguien, Dios no quiera, ha tenido bichos y ha botado una lombriz, entonces sí han visto una lombriz de una buena forma, ¿no es cierto? Se han dado cuenta que tienen una serie de segmentos, ¿verdad? Ya. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Ya tenemos al gusanito que tiene una cobertura, es decir, que las células de recepción, las sensitivas, están acá. A las células de recepción, mejor dicho, las células de cobertura, las que hacen el envoltorio, dejan a células específicas sensitivas que ya son diferentes a las de cobertura, que están aquí. O sea, las células que eran inicialmente células de superficie especializadas,
ahora ya son distintas, ya se transformaron en células especializadas para recibir sensibilidad y que se quedaron metidas aquí adentro en la piel. ¿Ok? Estas empiezan a presentar una característica interesante. Empiezan a hacer prolongaciones. ¿Sí? Ya no es solamente la proximidad de la célula que conversa con la que le seguía, sino que emite una prolongación. Y esta prolongación se dirige hacia una área central. ¿Sí? En esta área central aparece una nueva célula. Esta célula es súper interesante porque es la pionera, la precursora del sistema nervioso central. Es la célula intercalada. ¿Ok? ¿Listo? Esta célula intercalada, ¿sí sabes por qué se llama intercalada? ¿No? Ya vamos a entenderlo. Esta célula intercalada hace de puente con la célula que se va a encargar de mandar otras prolongaciones buscando a las células musculares. Hagamos un recuento. Teníamos al principio una sola célula que hacía todo. Después teníamos una célula sensitiva que actuaba sobre una célula muscular para cerrar un poro. Después teníamos una célula sensitiva digestiva que en la presencia del alimento afectaba a otra célula, la cual ordenaba a la célula muscular contraerse. ¿Sí? Luego tenemos una cobertura que ya no tiene que ver con células sensitivas, y de estas, una que ya se especializa, cambia de forma, cambia de estructura, se queda entre las células de cobertura y se declara la célula sensitiva. Yo soy la que me voy a especializar en irritabilidad. Y esta empieza a tener prolongaciones. Estas prolongaciones van a buscar un área central especializada donde hay unas células aquí metidas. Estas células metidas son células intercaladas. También se llaman interneuronas o células internunciales. ¿Ya? Y estas células mandan datos a otras células, a células que están afuera o adentro de este centro, para que a su vez busquen a las células musculares. ¿Sí? Entonces ahora miren, sensitiva, intercaladas, motoras y efectoras. ¿Sí? Entonces estas células de acá, las que quedaron recibiéndole a la sensitiva, se volvieron el órgano receptor, incluyendo a la célula sensitiva, que es la primera célula. Ahora tenemos un grupo, el segundo grupo de células de este sistema de irritabilidad, el tercer grupo de células que se encargan de generar la respuesta, y finalmente las células efectoras. ¿Ok? Ya. Entonces el gusanito se empezó a organizar así, en este sentido. Si es que este anillo era estimulado, pues iba a entrar información, se iba a procesar en esta área y ahí iba a haber una respuesta de ese anillo. El relajo es que un gusano necesita hacer movimientos que sirvan de algo. Porque ya le estimulé acá, pero resulta que también se estimula acá. Se encontró esa hueá aquí. Sí, ahí mismo queda el gusano. Con un anillo ahí ahorcándole. No sacó nada. Entonces, ¿qué necesito? Ponerme de acuerdo, pues. Entonces, esta área, que era la central de procesamiento, recuerden que en el circuito, ¿cómo le decíamos que era? Era el invertor, ¿verdad? ¿Sí? Empieza a hacer lo siguiente. Esta fibra sensitiva manda fibras para arriba
manda fibras para abajo y estas intercaladas empiezan a mandar largas fibras que se van hasta el extremo próximo a la boca del gusano. ¿Sí? Y en la boca del gusano forman un gran ganglio cerca de la boca del gusano. Este ganglio es el ganglio rostral. ¿Ok? De una organización inicialmente horizontal que teníamos, ¿no es cierto?, donde entraba la información y salía la respuesta, ahora tenemos un sistema intersegmentario y uno suprasegmentario. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? El gusano funcionaba solamente con un segmento, ahora el gusano ya puede conversar por el estímulo en este segmento con los otros segmentos y a su vez mandar información a su extremo más alto para que un gran ganglio decida por todos. Bueno, muchachos, allá está la caca, vamos pues. Todos se mueven en dirección del barrito de la caca. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, eso establece este salto en el proceso de desarrollo de una puerca célula, de un circuito whatever, a su smartphone. ¿Sí? A su cerebro del sistema nervioso humano. Porque ahí se organiza ya el sistema nervioso por segmentos, pero también con un líder y con una conversación permanente entre segmentos. Esto da la organización y la primera división que vamos a conocer del sistema nervioso en funcionalidad, que es el sistema nervioso segmentario y el sistema nervioso suprasegmentario, con un adicional que sería la comunicación intersegmentaria. Entonces, sistema nervioso segmentario, sistema nervioso suprasegmentario y la comunicación intersegmentaria. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, ustedes van a encontrar esto en los libros, a lo mejor con otras palabras. ¿Pero entendieron? Ah, es lo que me interesa. ¿Ok? Vean acá, eso está resumiendo cómo se fue complejificando la cosa. Y miren, del gusanito tenemos que terminar en esto. ¿Ya? Miren cómo lo que se vio en el gusanito se expresa acá. Resulta que la célula nerviosa ya no se sentía tan bien estando en la piel como lo hace el gusano. Entonces lo que hizo fue dirigirse más profundamente. Resulta que vamos a la carrera. Te voy a reproducir esto. Las células epiteliales, hay algunas células que sí se quedaron por acá, se modificaron. Miren por acá. De hecho, ustedes van a ver que en el desarrollo biológico hay algunas células del sistema nervioso que se quedan acá. Algunos se ve más morenito que otro, más blanquito, todos tenemos melanocitos, ¿no? Los melanocitos son células nerviosas. De origen nervioso. Bueno, acá está. Entonces se quedaron células, acá está la célula sensitiva. ¿Qué pasó? La célula sensitiva se decidió alejar para estar cerca de la central de procesamiento. Mete la información a la central de procesamiento. ¿Sí? Estas interneuronas y estas de acá. Bueno, también puede pasar esto, ¿no? Que se dé el salto y se vaya directamente a la neurona de acá. En el desarrollo pasaba eso, ¿no es cierto? Había neuronas sensitivas que iban directamente a la motora. Y esta se iba, a ver, acá. Estas interneuronas podían
llevar estos dos caminos. Una neurona que se quedaba en la central de procesamiento que era motora o una que estaba fuera de este eje y se dirigían a la efectora. ¿Ok? Esta es la organización segmentaria. Esto tiene un orden horizontal, ¿verdad? Dijimos que vamos a tener un componente vertical. Miren las flechas. ¿Por qué dibujo así las flechas? Porque este segmento funciona como un segmento independiente, pero al mismo tiempo se comunica con los otros segmentos y mandan información al jefe, pero también reciben órdenes del jefe. ¿Ok? Dense cuenta que obtenemos de esto. Acá está el órgano receptor. Esta es el área aferente, ¿ya? Que pertenece al sistema nervioso periférico. Las células intercaladas son el sistema nervioso central, donde nos podemos encontrar con una neurona motora. Generalmente estas son más modernas en el desarrollo, aparecieron después tardíamente, que están metidas en el eje, por eso el sistema nervioso central. Y después reaparece el sistema nervioso periférico, para la vía F. ¿Ok? Bien, neurona sensitiva, neuronas intercaladas, neurona motora. ¿Ok? Y acá teníamos el órgano efector. Por ahí está OE, ¿no? Órgano efector. Disculpen si no ven por lo que está subiendo ahí. Alguien creo que se ha acordado de hacerse columpio ahí. ¿Ok? ¿Listo? Muy bien. Esto va a corresponder entonces al sistema nervioso segmentario. Pónganle C, porque si no puede parecer el sistema nervioso simpático y luego se confunde. ¿Ya? Y lo que va a responderse en organización vertical es al sistema nervioso suprasegmentario. ¿Listo? Ahí está el esquemita de la organización de segmentación y suprasegmentación del sistema nervioso central. Miren cómo gracias a la filogenia podemos darnos cuenta cómo se organiza el sistema nervioso. ¿Ya? Entonces el plano de organización del sistema nervioso desde este punto de vista, tomando en cuenta la filogenia, es un plan de organización horizontal o segmentaria y un plan de organización vertical con componente suprasegmentario. ¿Sí? Entonces, aquí que vamos a prestar atención, ¿sí? En el análisis funcional de los planos de organización horizontal y vertical hay que tomar en cuenta algunos elementos que ya hemos mencionado y que ustedes me van a ayudar para no perder el tiempo ahí leyendo eso. Dele, doctor, por favor. El primer punto. Componente cefálico suele ser el extremo de exploración y por eso también próximo al tubo digestivo. Ya, a la entrada del tubo digestivo. Hay la tendencia a que en todos los órganos, todos los organismos, la parte cefálica, en donde está el ganglio cerebral, la porción suprasegmentaria, esté cerca del estómago. ¿Ya? Pero esto es una adaptación evolutiva, porque también cerca del estómago están los órganos que le ayudan a usted a rastrear el alimento, porque lo más importante para cualquier organismo es mantener sustento. ¿Sí? Entonces, como en cualquier cosa, una célula donde tiene más desarrollo proteico, pues ahí se van a centrar los ribosomas. Entonces, donde necesito yo manejarme la mayor información cerebral para yo proyectarme a eso, allá estructuro también mi organización. Entonces, eso es lo que hizo el gusanito, eso es lo que hicimos nosotros. Por eso es que nuestra boca, la entrada del tubo digestivo, no está acá, sino está acá.
¿Ok? Y está cerca de nuestra cabeza, es el polo orbital. Listo, siguiente punto. Organización segmentaria, metameras. Metámeras, ¿en serio? Clarito. Ya. La organización segmentaria en metámeras. Bueno, el nombre no es metámeras, sino neurómeras. ¿Sí? Esta porción de aquí, esta organización de acá, se denomina neurómera. Cuando veamos al sistema nervioso más adelante, ya lo vamos a mencionar, hay porciones del sistema nervioso que son segmentarias, es decir, que se organizaron en segmentos. ¿Cuál es la base para saber si es que estamos en sistema nervioso segmentario? Que haya nervio periférico aferente, un área intercalada y nervio periférico eferente. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si es que hay un nervio periférico que lleva la sensibilidad del dedo, entra a la médula espinal, ese segmento que recibe al nervio y que hace que haya un nervio motor que me haga recoger el brazo, forma una neurómera. ¿Ya? Entonces, metámeras son las neurómeras que salen de la médula espinal, que se forman en la médula espinal. Es decir, una organización horizontal en la médula espinal se denomina metámera. Si es que esa neurómera está en el sistema, en el rombencéfalo, que es una estructura del tronco encefálico, ¿cómo se llama? Rombómera. Si es que está en el mesencéfalo, mesómero. Ah, huevo, sí, mesómero. ¿Ok? Si es que está en el diencéfalo, no, ahí no tiene ningún nombre, porque el diencéfalo y el telencéfalo forman parte del sistema nervioso suprasegmentario. ¿Sí? Entonces esa parte ya es la más alta y esa no tiene nervios. Así sí, ya tiene el nervio óptico y el olfatorio. Ajá, ya hablaremos de eso. ¿Sí? Ay, perdón, seguimos, lo siento. Échale, vampiro. Comportamiento de cada segmento según las células aferentes y eferentes e intercaladas de cada uno. El comportamiento de cada uno de los segmentos está supeditado al sitio de donde sale. Como decíamos, si depende del dedo, perfecto. ¿Ya? Si es que estamos hablando de una rombómera, eso tiene más relación con los nervios craneales, entonces es una distribución diferente. Ya iremos viendo los cambios por cada nivel. ¿Sí? Hay comunicación intersegmentaria. Decíamos que hay vías ascendentes y descendentes y las más importantes que son las suprasegmentarias. Adelante, doctor. Hay comunicación, el extremo cefálico. El extremo cefálico se forma de células intercaladas, recibe y emite fibras desde y hacia los segmentos. Correcto. Estamos entonces dentro de eso. Adelante, doctor. La base de la organización es la integración segmentaria Y suprasegmentaria. ¿Sí? Acordémonos entonces, siempre va a haber estos componentes en el sistema nervioso. Si usted mantiene este principio, va a entender la fisiología del sistema nervioso y por qué se da cada cosa. ¿Ya? Y no me va a tener que estar memorizando cosas, hasta las puede deducir, ¿sí o no? ¿Sí? Ok. Vamos, sistema nervioso segmentario. Aquí sí tenemos que mencionar algunas cosas. Ya las hemos hablado por acá, pero vamos a abordarlas. Sistema nervioso segmentario, hemos hablado de los sectores. Mi doctora, léame, doctora Belén, ¿cuáles son los 3 sectores? Sector aferente o sensitivo, sector intercalado, sector motor o eferente, ramas comunicantes blancos y grises, nervios autónomos o viscerales y ganglios motores autónomos. ¿Esto de acá lo hemos mencionado o no? Sí. Todavía no lo hemos mencionado, ¿no es cierto? Pero aquí va una pauta para que ya entendamos un poquito de dónde viene esto. ¿Sí? Listo. De lo que hemos hablado es de los sectores aferentes, intercalados y eferentes, ¿cierto? Acá tenemos, ¿no es cierto? Aferente, eferente, las células intercaladas que pertenecen al sistema nervioso central. ¿Ok? Listo.
Les dije que había unas neuronas motoras de aquí que suelen ser bastante modernas, ¿sí? Y hay unas células que están acá en la parte eferente, pero pertenecen al sistema nervioso periférico. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ya. Más adelante vamos a hablar de toda una división funcional del sistema nervioso. El sistema nervioso de la vida de relación y el sistema nervioso de la vida vegetativa. ¿Ya? Que sus compañeros de práctica ya conocen. El sistema nervioso depende de una sola fuente de entrada, de un solo punto de entrada para irritabilidad. ¿Cuál es ese? La neurona sensitiva. ¿Sí? O sea, todo lo que entra al sistema nervioso para ser procesado tiene que entrar por una neurona sensitiva. ¿Ya? Y esa es la puerta de entrada común para todas las neuronas, para todo lo que se va a procesar en el sistema nervioso. ¿De acuerdo? Ya. Esa neurona sensitiva estuvo desde el principio de los siglos, acuérdense. Fue la primera neurona que se buscó un empleadillo ahí para que le cierre los poros a la esponja, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, esa célula sensitiva es la que va a meter la información al sistema nervioso. Pero de ahí se tiene que seleccionar la información. Cuando éramos esponja, lo que necesitábamos era mantener la homeostasis. Pero cuando tenemos un perrito, el perrito se pone alegre, se pone triste, tiene hambre, está alerta, se siente agredido por otro animal, agrede a otro animal, puede sentir ira. Nosotros ya desarrollamos una serie de componentes mentales desarrollados, ¿ok? Entonces, nuestra forma de relacionarnos con el medio externo es diferente, ¿sí? Es más desarrollada. Sin embargo de eso, el perrito secreta saliva, se le acelera el corazón o se enlentece. Como les decía, si el perrito se emociona, mueve la colita y todo, pues están activándose ciertas cosas que pertenecen al sistema que le mantenía la homeostasis. Eso es lo que pertenece al sistema nervioso autónomo. Y hay otros componentes que en cambio nos hacen pensar, reaccionar, así sea instintivamente, que pertenecen al sistema nervioso de la vida de relaciones. ¿Ya? Entonces, esas cosas que activan o favorecen al medio, al equilibrio del medio interno, pertenecen al sistema nervioso autónomo y suelen estar representados por células nerviosas que se encuentran en el sistema nervioso periférico, acá. ¿Ok? En los ganglios autónomos. ¿Ya? Y en el proceso, para que estas neuronas que estaban en el sistema nervioso periférico motor, el autónomo, sean estimuladas, necesitaron de que estas neuronas, algunas de ellas se especialicen y se encarguen de activar a estas neuronas motoras. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, por eso, esta organización de segmentación tiene que considerar la presencia de nervios autónomos. ¿Sí? ¿Ok? Por esta formación y la presencia de ganglios autónomos. Ya vamos a hablar después de cómo estas células también empiezan a distinguirse y a formar pequeñas rutas con fibras nerviosas exclusivamente autónomas. Ya, pero eso ya vamos a entender más adelante. Plan organizacional en 3 formas. Adelante, doctor. Sí. Ya lo veo de compañero. Así lo veo. Sí. Plan organizacional en 3 formas. Directa, arco de reflejo simple bineuronal o monosináptico, mediante células intercaladas, arco de reflejo polisináptico, polineuronal, el mismo u otro segmento, mediante células intercaladas para el sector eferente del lado opuesto, el mismo u otro segmento. Ya, miren cómo se empieza a complejificar la cosa. Ya.
Acá lo que les está diciendo es una verdad. A ver, yo les di el ejemplo del dedo, ¿no es cierto? Para que ustedes ya saben biología, ya tienen noción de músculos, ¿no es cierto? Ya. Hay sectores de la piel que se denominan dermatomas, o sea, áreas específicas que están inervadas por un nervio determinado. ¿Ya? Yo me pincho acá el dedo, ¿sí? Me pinché el dedo. O hagamos de cuenta acá. Lo pinché en esta parte. Inmediatamente, ¿qué hago yo? Regreso el brazo. ¿Sí? Pongámonos a pensar un poco. Esta área de acá es inervada por C8, o sea, el segmento nervioso de la médula. Sí, es un segmento adicional. Tenemos 8 segmentos medulares, aunque haya 7 vértebras. ¿Ya? Entonces, el segmento C8. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto está en C8 y yo lo que hice al quemarme es generar una respuesta flexionando el bíceps, y el bíceps tiene inervación motora de C5. ¿Cómo logré subirme 3 niveles? Gracias a la comunicación intersegmental. ¿Ya? Entonces por eso se regresa. Es un mecanismo para mantener interactuando al gusano, como decíamos, ¿no es cierto? Para que llegue a la caca tiene que moverse el gusano en armonía con las órdenes que le mande el ganglio cerebral. Entonces, en estos casos, cuando estamos hablando de un segmento y hay una respuesta refleja, ese reflejo, esa respuesta automática, es dada gracias a la comunicación entre segmentos. Ahora hablamos acá del arco reflejo. Hay un arco reflejo es el proceso neurológico más básico, consistente en la ancestral comunicación entre una neurona sensitiva, vean esta, y una neurona motora. ¿Sí? Ustedes, por ejemplo, si han visto, ay, yo quiero ser doctor, entonces vamos a sacarle reflejos al bonito, ¿sí? Golpeándole con el mango de... ¿No? ¿Nunca han hecho? Pero para ver el Grey's Anatomy, sí, ¿no? Entonces, bueno, ya aprenderán en semiología a sacar reflejos. El momento en el que hacen eso, hay una neurona sensitiva que va directamente a la neurona motora y va a generar una respuesta automática, incluso antes de que la sensación del golpe llegue a la corteza cerebral. Esa respuesta, que es la más básica, es directamente de la sensitiva a la neurona motora. ¿Ya? Y se produce la contracción muscular. Ahora digamos que yo estimulo la piel, ¿sí? Hago un pellizco o me quemo. Eso genera una respuesta un poquito más corta y menos específica. Como les decía, necesito de otros segmentos, ¿sí? En un arco reflejo es el mismo segmento, una misma neurona. En el caso de una quemadura, como es en la piel, esa neurona sensitiva se contacta con varias intercaladas y estas intercaladas generan la respuesta con la motora. ¿Ya? Y por eso es que yo puedo hacer esas conexiones especiales de C8 con C5. ¿Ya? Entonces puede ser monosináptico, es decir, una sola sinapsis, una sola conexión entre una neurona sensitiva y una motora, o puede ser polisináptico con el uso de las células intercaladas.